el caso de Valeria Márquez, esta influencer que usted recordará hace unos días fue asesinada durante una transmisión en vivo, pues ha causado mucha conmoción, por supuesto, el impacto que generó en todo el país y en otras partes del mundo. Pero más allá de este hecho violento, preocupa también la forma en cómo se ha manejado públicamente este caso, cómo se ha manejado en medios de comunicación, cómo se ha revictimizado, cómo ha habido filtraciones, juicios. Todos son jueces, juezas, todos hablan y hacen señalamientos, sobre todo en redes sociales, opinólogos, comentólogos, etcétera. Y bueno, de este tema vamos a hablar porque, bueno, la sociedad también es parte o ha contribuido en una narrativa que minimiza, bueno, y también genera culpas, pues, o revictimiza en este caso a la persona que falleció. Vamos a hablar, la revictimización también es violencia de género. Y para esto invitamos, y nos da mucho gusto saludar a Guadalupe Ramos Ponce. Es coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Guadalupe, un placer saludarle. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Gracias, Guadalupe. Pues me llama mucho la atención cómo todos opinamos. La persona lamentablemente murió en este hecho, en vivo, en una transmisión, Valeria, pero se ha dado una serie de situaciones que dije, vamos a invitar a Guadalupe para aclarar, porque revictimizar también es una forma de violencia de género. Platíquenos, por favor. Sí, claro que sí. Mira, bueno, este caso, como muchos otros que tienen que ver con los actos feminicidas, tienen muchas aristas, ¿no? Porque desafortunadamente, sobre todo en nuestro país, estas violencias no terminan con la privación de la vida, sino que a veces se acentúan incluso después de la privación de la vida, ¿no? Es decir, hay violencias antes, durante y después de esta privación de la vida, de los asesinatos, de los feminicidios. Y en el caso de Valeria, pues hay muchas cosas que comentar al respecto de estas violencias, de esta revictimización y de esta manera en que nos convertimos en cómplices de esas violencias, ¿no? Cuando reproducimos esos actos, por ejemplo, cuando este video que desafortunadamente pues es ahí en vivo, que se está transmitiendo y causa un impacto social tremendo esto, y que comiencen, como tú bien lo señalas, todos los comentócratas a opinar, a decir, y a partir de esas opiniones también generando violencias sistémicas, ¿no? En contra no solamente de la víctima, sino también de todo, hay todo un entramado social, ¿no? Y en el caso, yo recuerdo el primer comentario que vi respecto de después de este feminicidio, no era ni siquiera un acto compasivo o de decir qué estaba ocurriendo, qué estaba pasando, era un comentario respecto de quién iba a recibir el cuerpo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ¿no? Es decir, cosificándola aún en ese momento, diciendo, bueno, alguien va a disfrutar ahora su cuerpo, como si eso fuera lo relevante, una cosa tremenda y totalmente fuera de lugar, pero además, te digo, con este sentido de violencia tremenda. ¿Por qué? Porque al final se objetiviza a las mujeres, se cosifica a las mujeres y se les revictimiza también en ese sentido, ¿no? Sí, y otros comentarios de, bueno, cómo es posible que a su edad, poniendo en tela de juicio, bueno, él si tenía o no tenía dinero, él si estaba o tenía cirugías o no, él si estaba con malas influencias, y es como si eso les diera derecho a matar. Si bien uno toma decisiones y sabe los riesgos que toma, pues definitivamente no deja de ser una revictimización, ¿no? Es como, pues se lo merecía, e incluso es como algo común, pues andaba mal, o sea, ya sabía lo que le iba a pasar. Esto es por lo bajito lo que leemos o escuchamos, ¿no? Sí, por supuesto, estos señalamientos en donde se responsabiliza otra vez a la víctima de las violencias que vive, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Cuando va más allá de con quién se juntaba, con quién se relacionaba y responsabilizándola por eso, ¿no? Es decir, alguien se puede relacionar con un médico, con un abogado, con
un profesionista, con una persona X, y eso no le salva de las violencias machistas, ¿no? Es decir, hay que situar la violencia en quien la ejerce, no en quien la recibe, ¿no? Entonces, así también en este caso, muchos de esos comentarios iban encaminados precisamente a responsabilizarla a ella de esas violencias que vivía. Este es un caso notorio, público, mediático, etcétera. Pero esto, mira, lo vemos en lo cotidiano con muchos de los casos de feminicidios y de violencia contra las mujeres. Yo recuerdo ahorita, conversando contigo, un caso de una nota periodística donde decía, no le dio de desayunar y la mató. Y ya, ese era el título de la nota, ¿no? Luego ya el cuerpo de la nota era que él había llegado de trabajar, cansado y demás, y que ella la levantó para que le diera a desayunar, ella no se quiso levantar, entonces él la mata. O sea, era justificando la violencia y justificando el asesinato por ella, ¿no? Mujer floja, que él cansado de venir de trabajar, y entonces sin darle a desayunar, pues él decide matarla. O sea, fíjate cómo estos prejuicios, estos estereotipos, todo este pensamiento machista de quien lo escribe también y de quien en las notas periodísticas, en los medios, y genera también una ola de justificaciones sobre esas violencias, ¿no? Entonces, en este caso te menciono, era X persona, pero acá también justificando esas violencias que ella había vivido, ¿no? Sí, y esto minimiza el hecho, porque nos enfocamos o las notas o los titulares o los comentarios en redes muchas veces con nombre y apellidos, otras veces pues con de manera anónima, pero esto en esos juicios minimizan o buscan justificar lo que no tiene justificación, pues. Y de lo que tendríamos que hablar, bueno, es de la justicia. Bueno, ¿quién la mandó? ¿Quién la asesinó? ¿Lo atraparon? ¿No lo atraparon? O sea, la investigación. Eso es lo que nos debería de importar, pero es como si justificáramos el que la asesinaran, ¿no? Con esos comentarios. ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad o qué podríamos aprender de este caso? Medios de comunicación, ciudadanía en general, porque hasta que no nos pasa, Guadalupe, a alguien cercano, como que ya lo vemos, pero es muy fácil juzgar de lejos. Claro, yo creo que, mira, aquí hay una responsabilidad compartida, tanto de los medios de comunicación como de quienes desde la sociedad hacen una reproducción de estos acontecimientos en sus propias redes sociales, ¿no? Porque vimos ese video compartido muchas veces por todos lados, por mucha gente, por TikTok, es por todo el mundo que quiere hacerse famoso, famosa, aprovechando la desgracia ajena. Y aquí tenemos que hacer alto en el camino y decir y plantearnos e interpelarnos a nosotros mismos de cómo estamos contribuyendo también cada quien desde nuestro ámbito con esas violencias, ¿no? Tenemos que dejar de reproducir esos hechos violentos, tenemos que dejar de estigmatizar y de justificar esas violencias, y por supuesto que los medios de comunicación tienen una responsabilidad mayor, ¿no? Porque aún sabiendo todo esto, con el ánimo de ganar más presencia mediática, entonces también reproducen esos hechos violentos sin cortapisas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es el llamado conjunto a todo mundo para que veamos de qué manera estamos contribuyendo a que se repliquen y que esas violencias y que exista una apología del delito, ¿no? O sea, el compartir. Yo veía medios de comunicación que sin censura manejaban completamente y en redes sociales el video justo cuando recibe los impactos. Si bien no se ve pues el impacto en teoría en las determinadas partes del cuerpo, sí se ve cuando ella cae y dices, no se censuró, se siguió reproduciendo. Bueno, fue un momento en vivo muy particular, pero hasta la fecha vemos que se reproduce sin ninguna censura, sin ningún respeto a la familia, y bueno, hasta la fecha no hay mucho en la investigación de este caso, pero lo que sí queríamos retomar es cómo afecta, cómo se minimiza el hecho real y verdadero, y que nadie tiene derecho a decidir sobre la vida de una mujer, independientemente de cómo vista, cómo sea, qué le guste, con quién ande. O sea, nadie tendría que tener derecho a la vida de una persona. Claro, por supuesto, ese debe ser el principal cuestionamiento que nos tenemos que hacer, y también las autoridades, ¿no? Yo creo que también la autoridad aquí tiene que
establecer otros mecanismos para estar hablando del caso desde la búsqueda de la justicia, desde la búsqueda de los responsables, desde también acabar con la impunidad, ¿no? Porque en la medida en que no se detengan los responsables, que no estén pagando por esto, tanto los responsables materiales como los intelectuales del caso, porque evidentemente aquí hay dos responsabilidades en esas vertientes, entonces se tiene que hablar de eso, no de la víctima y de su comportamiento, ¿no? Bien, ¿cómo cerramos, Guadalupe? ¿Con qué le gustaría cerrar esta charla? Bueno, decir que las violencias contra las mujeres son múltiples, hay un continuum de violencia contra las mujeres que se ejercen a lo largo de la vida de estas, desde pequeñas hasta ya no digamos cuando mueren, hasta después de que mueren, incluso cuando esta privación de la vida es una muerte violenta. Hay leyes en las que ya hemos nosotras incidido para que justo ya no se repliquen estas violencias después de su muerte. La ley Astrid, por ejemplo, este es un caso muy sonado, muy conocido de la Ciudad de México, en donde también se compartieron las imágenes muy dolorosas del cuerpo de Astrid y se señaló con claridad que esto no podría estar ocurriendo y que los medios tienen que parar y que deben de ser sancionados en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que avanzar también, reprobar esos hechos, sí, sancionarlos desde lo jurídico, desde lo legal, pero también tiene que haber una sanción social. Es decir, también como sociedad debemos de sancionar esas conductas, por supuesto las violencias, los feminicidios, pero también sancionar todas las conductas que rodean a una conducta violenta contra las mujeres y manifestar nuestro enojo, nuestra reprobación y por supuesto no participar en ellas. Muy bien, pues le agradezco mucho, Guadalupe, le mando un abrazo. Un abrazo para Saludos. ti, para ti. Igualmente, Guadalupe Ramos Ponce es coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.